Bienvenido, mi querido mago, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pues un viernes más, aunque bueno, esta vez creo que el podcast se subió un poco adelantado, pero normalmente tienes que escucharlo los viernes, ¿vale? Un viernes más, una grabación más. Esta semanita volvemos a tener de invitado a Reg. Ya sabes que Reg es mi nuevo invitado ahora en el podcast, es mi terapeuta holístico y me gusta mucho cómo quedan los temas con él. En el capítulo anterior ya dio su teléfono de contacto para que puedan hacer sus terapias con él. Y bueno, hoy es un podcast en el que hablamos sobre un tema muy padrísimo. Hablamos sobre el ego y el juicio. Espero que este tema te resuene demasiado porque a mí me encantó grabarlo. Lo que vas a notar es que al final tuvimos que darle el cortón del tema. No le dimos así como un cierre tan apropiado por el tiempo. Nos ganó el tiempo, la verdad tardamos demasiado. El podcast de hecho creo que es de los podcasts más largos que he grabado. Y bueno, pues te dejo la entrevista, no sin antes decirte que estás escuchando Uno Diario al Despertar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Google Podcast. Te recuerdo también que mis redes sociales actualmente las más activas son Instagram y TikTok. Me encuentras como @ornaoel o Leonardo Andrade, ¿vale? No te olvides de, si te gusta el episodio, compartirlo, suscribirte, seguir este podcast, regalarnos ahí una calificación, y normalmente dejo una encuesta para contestar al final del podcast, así que si eres tan amable de contestar la encuesta y calificarnos, te lo agradecería mucho. Esto es para que la misma plataforma de Spotify nos recomiende a más personas que les gusten estos temas. Bueno, pues no te hago más larga esta presentación y espero que estés muy bien, mi querido mago, y nos leemos, o mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bienvenidos todos los oyentes de este podcast, ya su podcast favorito. Mi nombre es Leonardo Andrade y hoy traemos otra emisión de Uno Diario al Despertar. Y pues como ya se los había advertido y los que no lo escucharon ni modo, soporten. Una vez más con nosotros está Reg. Bienvenido, Reg. Hola, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu experiencia del primer episodio? Lo disfruté mucho, a mí me gustó mucho grabar, o sea, me gustó mucho estar aquí contigo, Okay. pero yo tenía que disfrutar todas las etapas, ¿no? Entonces, primero grabé, lo disfruté, Okay. luego lo escuché, ¿no? Entonces también disfruté de oírlo y también disfruté del contenido, ¿no? Porque como es, a veces uno, mientras que está grabando y mientras que está hablando, pues, eh, ciertamente hay cosas que dice que cuando luego las escucha o cuando las reescucha, es como que, qué interesante, qué bonito eso que dije. Sí, a mí me pasa mucho. Yo en los primeros episodios, cuando grababa y lo publicaba, haz de cuenta que yo el podcast empecé grabándolo como un mes. O sea, durante un mes empecé a grabar un episodio por semana y ahí los fui acumulando hasta que ya tuve 4, empecé a publicar uno por semana. Entonces, cuando los empezaba a publicar, los empezaba a escuchar yo también y ya luego decía, no mames, yo dije eso. Yeah. Y sí, es súper interesante. La verdad, es otro pedo, o sea, porque cuando tú estás hablando, pues las ideas van apareciendo, ¿no? En la mente. Pero Sí, es muy diferente cuando escuchas, o sea, a mí se me hace muy padre cuando pones atención y te pones a estar escuchando y te pones en observación, ¿no? De decir, oye, esa idea sí está chida, o sea, en mi cabeza apareció, la dije, pero se puede decir como que no la procesas hasta que ya luego la escuchas y dices, órale. exacto. Sí, Y se siente bonito. sí, ya sé. Muy bien, Reg. Entonces, hoy tenemos tema doble. Ujú, Vamos a hablar sobre el ego y vamos a hablar sobre el juicio. correcto, así es. Yo les traigo una fábula. No sé si empezar con eso. Empezamos con una fábula y de ahí partimos. O quieres primero abordar el tema y ya luego platico la fábula. Como gustes, recuerda que esta es tu casa, así que pues Bueno, va. tú decides. Déjate cuento esta fábula que yo cuando la escuché
la primera vez que la escuché, fíjate, hay algo que a mí me gusta mucho abordar, y es que el otro día, bueno, no el otro día, más bien hace ratito, en el grupo que tenemos, porque ya saben, tenemos un grupo de WhatsApp en el cual pues ahí estamos platicando constantemente, y de ahí a veces salen muchos temas para grabar. Y bueno, el chiste es que estábamos platicando y creo que Jess fue la que mencionó que estaban dialogando sobre cómo estar, qué difícil es separar, ¿no? O sea, estar siempre atento y en observación a tus acciones, a tus pensamientos, a tus ideas y todo, ¿no? O sea, que como esto del mindfulness, cuando ya lo dominas, te permite siempre estar en momento presente, ¿no? O sea, estar siempre atento a tus acciones, a tus sentimientos, a todo, ¿no? Entonces, fíjate que es bien difícil, o mejor dicho, es bien distinto cuando tú ya tienes otro tipo de conciencia, que es la conciencia en la que te abres a todo el panorama entero, ¿no? O sea, cuando respectivamente, como vamos a empezar a hablar hoy sobre el juicio, cuando quitas el juicio de la ecuación, se empieza a armar como un rompecabezas de todas las ideas y todos los sentimientos y todo, y te empiezas a dar cuenta y empiezas a decir, ay, oye, no lo había visto de esta forma, no lo había observado así. Es como si estuvieras observando el mismo planeta, el mismo mundo, se puede decir, la misma experiencia, pero visto desde un panorama completamente distinto. Entonces, a eso yo le llamo tener más conciencia, ¿sale? Entonces, esta historia que escuché, la que voy a contar a continuación, se llama La historia del caballo robado, ¿vale? Entonces, esta historia, cuando yo la escuché desde mi o sea, desde ya una perspectiva despierta, ¿sale? De conciencia despierta. Y bueno, la fábula dice así: existió en algún punto de China un anciano que vivía en un rancho, y en este rancho, pues él ahí tenía sus caballos, y a eso se dedicaba, ¿no? A criar caballos, y tenía un semental. Pues ándale que un día se le olvida cerrar la cerca de su granja y eso, y el caballo, el semental, se escapa. Y bueno, cuando él despierta en la mañana, observa que no está el caballo, ¿no? Y cuando se da cuenta de esto, él se queda así como que, oh no, pues qué raro, ¿no? O sea, que no esté el caballo, y pues bueno, X. No le da importancia. Pero la gente del pueblo se entera. Entonces van a visitarlo. Cuando van a visitar al anciano, cuando lo ven en la ciudad, pues le dicen, ay, fulano, vamos a ponerle de nombre Cheng. Ay, Cheng, le dicen, qué mala onda que te hayan robado tu caballo, se haya escapado. Qué desgracia ha venido ahora a la puerta de tu casa, ¿no? Y el anciano decía, puede ser, ¿sale? Él no emitía, no decía nada más que puede ser. Entonces pasa el tiempo y el caballo regresa al rancho, y cuando regresa, pues viene con una yegua, y la yegua estaba embarazada, ¿no? Entonces, pues el anciano se pone feliz ese día, recibe al caballo con la yegua, y pues él está muy feliz. Pues rápido, ¿no? Lo que más viaja más rápido que la luz, yo digo que es el chisme. Entonces el chisme llegó al pueblo, y ya toda la gente que veía a Cheng le decía, ah, Cheng, qué bendición que haya regresado este caballo y te trajo una yegua y cargada. O sea, qué bendición, qué padre que Dios te está volteando a ver. Y Cheng decía, puede ser, ¿vale? Bueno, pasa el tiempo y el hijo del anciano estaba cuidando a los caballos y quería domar al semental, ¿no? Para poderlo montar.
Y pues al estar ahí domando al semental y todo, pues relincha y tira al muchacho, ¿no? Cuando lo tira al suelo, este muchacho se quiebra su pierna. Entonces, pues, con una pierna rota, pues ya, nada más se la pasaba en casa. Y pues otra vez corre el chisme en el pueblo y ya toda la gente que veía a Cheng le decía: oye Cheng, qué desgracia, qué desafortunado eres que tu única ayuda, que es tu hijo, pues ahora tiene la pierna rota. Qué desgracia está cayendo en tu hogar. Y el anciano solamente decía: puede ser. Bueno, pasa el tiempo y en esa época en China pues comienza una guerra y toda la gente que tenía hijos jóvenes o los dueños de los padres de familia pues eran reunidos con el emperador para que fueran a luchar en la guerra, ¿no? por China. Cuando llegan a la casa del anciano, pues el anciano les dice: pues yo ya estoy muy viejo, a mí yo no puedo ir a la guerra, pero pues no hemos venido por ti. Le dijeron: venimos por tu hijo. Pues les dice el anciano: pues ahí está mi hijo, pero no creo que le sirva de mucho, tiene la pierna rota. Entonces pues observan que el muchacho efectivamente tiene la pierna rota y dicen: bueno, pues está bien, no, así no nos sirve, y se van. Pasa el tiempo y algunos hijos de los del pueblo y eso pues también fueron a la guerra y pues muchos ya no regresaron. Entonces cuando pasa esto en el pueblo pues igual corre el chisme, ¿no? Y ya llegan y: oye Cheng, qué bendición que tu hijo no fue a la guerra y pues mira, aquí está en tu casa, aunque esté con la pierna rota, pero por lo menos sabes que está sano y salvo en tu hogar. ¡Qué bendición! Y Cheng solamente decía: bueno, puede ser, ¿no? Entonces, pues así termina esto, ¿no? O sea, la historia, la moraleja es que por más cosas que te sucedan, sean positivas o negativas en tu vida, pues tú tienes que estar en un estado neutro. Porque si el anciano desde la primera cosa que le pasó, que fue que se fue el caballo de su rancho, si se hubiera preocupado de que se haya ido y haya pensado que de verdad era una desdicha, una maldición el que su caballo se haya ido, pues posiblemente se hubiera pues caído en desgracia, ¿no? Se hubiera enfermado, preocupación, yo qué sé. Y mira cómo la vida muchas veces nos tiene en esos sentidos, ¿no? En las altas y en las bajas. Y pues esto es lo que venimos a hablar hoy precisamente, de cómo soportar esos altibajos de la vida y ser como Cheng y decir: puede ser. A ver, ese es me resuena mucho el dicho de no hay mal que por bien no venga, ¿no? Así es. Pero fíjate que efectivamente lo que dices es que Cheng en el cuento no caía en las trampas del ego. Porque la trampa del ego, por ejemplo, hay una que es muy peculiar y que creo que muchos nos vamos a sentir identificados con esta, es la necesidad del control. O sea, el ego a menudo busca controlar las situaciones y a las personas para mantener una sensación de seguridad, ¿no? Entonces, cuando se me va de control, cuando se me escapa de control, me frustro. Ahí es donde viene el sufrimiento. Cuando las cosas no salen como yo quiero, como yo espero, como yo pensaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Cheng, en el cuento, jamás imaginó que su caballo se iba a escapar. O sea, eso no era algo que estaba planeado ni planificado, ¿verdad? Sí. Entonces, si él hubiera caído en la trampa del ego, hubiera entrado en un estado de sufrimiento, porque claro, está yendo una herramienta o un animal de compañía, o tal vez él pensaba venderlo, qué sé yo, Sí. o multiplicarlo. Y entonces, el sufrimiento llega cuando yo no puedo, o sea, se me escapa del control. Pero pues
en este caso nuestro sabio amigo Chen, no se sometió ante la trampa del ego, sino que enfrentó la situación de una manera que le llamamos aceptación, ¿no? Que creo que tú en algún momento has hablado de eso en alguno de tus videos, Sí. ¿no? La aceptación de lo que no puedo controlar. Y aprendo a confiar en el flujo natural de la vida y a soltar esa necesidad de controlarlo todo. Y en el segundo caso igual, ¿no? En el caso del hijo que pues lamentablemente sufrió una caída y se le rompió la pierna. Lo primero que uno hubiera pensado es que esto es una desgracia, como los del pueblo, ¿verdad? Sí. No, esto es una desgracia, esto por qué está pasando, ¿no? Incluso ahí nace otro de las trampas del ego y que creo que lo hemos visto mucho últimamente, sobre todo en el grupo, y es la trampa de la comparación y competencia. Eso. La sociedad El ego, muchas veces nos orilla a eso, ¿no? ujú, correcto. El ego normalmente se compara constantemente con los demás y busca ser superior en todas las cosas. Entonces Chen pudo haber pensado, ¿por qué a mi vecino, no, no le pasan estas cosas? Sí. ¿Por qué a él no se le rompe la pierna del hijo? Si él es malo con su mujer, por ejemplo, ¿no? Si él es si él es maltratador de sus animales y yo que soy tan bueno, ¿por qué a mí se me quiebra la pierna de mi hijo? Entonces Chen hubiera entrado y caído en la trampa del ego, pero pues no, no No, lo hizo, él simplemente decía, bueno, pues no, o sea, él estaba en una vibración de aceptación, claro, es un cuento, y evidentemente bonito fuera que se pudiera hacer así todo el tiempo, ¿no? sí. Entonces ahí es donde viene el tema de que si yo no puedo hacer así todo el tiempo, tampoco puedo juzgarme por eso, ¿no? Y ya eso lo hablaremos más adelantito. Ok. Pues mira, algo que yo he notado mucho es que la sociedad simplemente nosotros nos orillamos. Esto es algo que yo aprendí ya en el camino, cuando ya estás en este camino de la espiritualidad, que la misma sociedad te va orillando a tener esta competencia, ¿sale? O sea, desde que vas a la escuela ya estás compitiendo. Es más, desde que estás en casa, si tienes hermanos mayores, también ahí está la competencia. O sea, el que tus padres te pongan atención, o de que a mi hermano ya le compraron pues un juguete y a mí no. Ujú. Yo lo veía mucho con mi hija, porque mi hija es hija única. Entonces, cuando nosotros nos invitaban a una fiesta, pues obviamente teníamos que comprar un regalo o algo para las personas que pues nos invitaban a la fiesta, ¿no? Y mi hija diario nos cuestionaba, es que ¿por qué le compras un juguete a ese niño o a esa niña, si no es tu hija, ¿no? Pues sí, hija, pero Ujú. nos están invitando a su fiesta. Y entonces mi esposa, para evitar esos berrinches, porque al principio nos hacía berrinche, pues le compraba también a ella un regalo, ¿no? Un juguete. Mm, Entonces, fíjate cómo desde ahí ya partimos con esto de la competencia, ¿no? Desde la atención, ahorita simplemente en las redes sociales también lo vemos mucho. O sea, cuántos likes tengo, cuántos seguidores tengo, cuántos, cuántas personas vieron mi video, ¿no? ujú. Y por qué fulano tiene más seguidores que yo, si mi contenido es mejor. O sea, desde ahí ya estamos compitiendo. Y estamos siempre constantemente en una competencia de esto mismo, de egoísmo, porque en realidad, pues no pasa nada si fulano tiene más seguidores o menos seguidores. O sea, el chiste aquí es entonces disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? O entonces, muchas veces sería entonces, ¿para qué estoy haciendo las cosas? ¿No? ¿Lo hago con la intención de competir o lo hago con la intención de yo hacerlo porque soy feliz? ¿Mm? Exacto. Y ahí viene, ahorita que lo mencionas, otra trampa del ego, A ver, ¿no? Cuando mencionaste esto de por qué lo estoy haciendo, sí. porque el ego busca constantemente la validación y la aprobación de los demás. ¿Para qué? Pues para sentirse valioso.
Esa es otra de las trampas, ¿no? Cuando yo hago las cosas para que el otro me vea, ¿no? Y cuando me ve, me valida, ¿no? Me aprueba, me felicita. Y sí, lamentablemente, eso es algo que nosotros aprendimos desde la infancia, Mm, ¿no? Desde que cuando yo me saco una buena nota, mi mamá me premia y cuando no, me castiga. sí. Entonces, de esa forma el ego se va alimentando con todas esas ideas de que yo tengo que hacer algo para ser valioso, tengo que hacer cosas Ujú. y tengo esa fuerte necesidad de la aprobación de los demás. Es una trampa del ego, porque tú no necesitas eso. No. Ahora, algo que yo ya he explicado anteriormente en este podcast, es que le comentaba yo hace ratito a Reg que ya había hecho un episodio del ego. Hay que empezar entonces a partir qué es el ego, ¿no? Yo en ese episodio Ujú, explico que el ego es una máscara. Yo lo determino como una máscara. Es algo que tú creas conforme vas aprendiendo de tus padres, ves cómo actúa la sociedad ante ciertos temas y tú vas creando un personaje, ¿no? Bastante, ujú. como dijera mi madre, vas tanteándole el agua a los camotes, ¿no? Entonces, o sea, en el sentido de que, a ver, si desde bebé, ¿no? O sea, te digo, cuando eres bebé, ¿qué es lo que haces cuando pides las cosas o llamar la atención? Pues el llanto, o sea, el llanto de un bebé es eso, es la atención que se necesita, ya sea porque tiene hambre o porque se hizo del baño, lo que sea, y está incómodo, y esa es su única forma de comunicarse, ¿no? El llanto, los gritos. Pero desde ahí entonces ya el bebé está determinando, cada vez que yo grito, mamá o papá vienen a observarme, a ver qué está pasando, ¿no? Ujú, Y desde ahí, fíjate, desde ahí se empieza a crear, eh, um, se empieza a crear esta máscara, o sea, el determinar que estoy siendo observado. Porque algo que tenemos en la mente es esto, si no se observa, no existe, ¿no? ujú. Entonces, fíjate cómo la misma naturaleza nos va formando, se puede decir, para tener esto que le llamamos ego. O sea, cómo nuestras acciones van determinándonos que debemos de ser observados, porque si no, entonces no existimos. Ujú. Y esto es algo que la espiritualidad conoce como la muerte del ego, ¿no? Cuando ya entras en este mundo en el que tienes que matar, ahora sí, como quien dice ahí, a ese personaje que ya no te sirve porque vas a evolucionar, tienes que pasar al siguiente nivel y ese personaje que has creado con todas tus ideas, tus creencias, tu cultura y todo, tiene que morir porque necesitas avanzar al siguiente paso. Y esto es lo que les duele mucho a las personas, la muerte del ego. ¿Cómo, Exactamente. cómo se puede abordar eso en psicología, Reg? Pues mira, a mí me gusta mucho graficarlo como una cebolla, o no sé si conoces esas muñecas rusas que son como súper grandes, pero vas quitando y hasta que hay una chiquita dentro. Ajá. No me acuerdo cómo se llaman, Las petruscas, creo. matrioshkas o algo así se llama, ¿no? Matryoshkas, algo así. Ajá. Ajá. Es como que tú, por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona, oye, ¿quién eres o cómo eres? Te va a comenzar a dar un relato de cosas, ¿verdad? Pero si tú Sí. quitas esas máscaras que tú mencionas, ¿qué queda? ¿No? Cuando tú quitas tu valentía, por ejemplo, cuando tú quitas la forma en la que enfrentas las cosas, cuando tú quitas la forma en la que respondes al enojo, cuando comienzas a pelar la cebolla, ¿no? Y a comenzar a quitar todas esas máscaras, esas construcciones sociales, religiosas, cívicas, políticas, etcétera, ¿qué queda? ¿Qué queda? Queda. ¿Quién soy? ¿No? Ahí vienen esas, La, esas famosas preguntas sí, existenciales. sí, ya sé. ¿Quién soy sin todo eso? ¿Quién soy sin todos mis constructos sociales? ¿Quién soy sin todas mis creencias? ¿Verdad? Sí. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que todo eso es ego, ¿no? Son construcciones. Como tú decías, desde que nosotros somos bebés. Ujú. Sigmund Freud, que es un psicólogo, que incluso hay pues la corriente
psicológica del psicoanálisis, ¿no? Él es el padre de esta corriente. Él decía que nosotros tenemos pues prácticamente tres partes, ¿no? Que son el yo. Está el ello, que es la forma más primitiva del ego. Es que es como que nuestra parte más animal. Okay. Y que nace cuando nosotros tenemos pues 0 añitos, ¿no? Hasta poco más adelante. ¿Qué pasa cuando el niño o el bebé tiene hambre o sed? No entiende las construcciones sociales, no entiende las creencias, no entiende nada. Tú ves una mamá que tiene un niño cargado en el brazo de 0 a 3 meses o un poquito más, ya a ver, menos de un año, y al frente hay una señora comiendo un pan. Él le va a arranchar ese pan si tiene hambre, porque no entiende el concepto de robo, de propiedad privada, de nada de eso. Sí, claro. No se lo han... Él tiene hambre y ve comida y se la come. Y lo toma. Y ya. Y lo toma, exactamente. Si el bebé tiene ganas de orinar, ¿qué hace? Se orina. Se orina, donde sea, como sea. Él no sabe que tiene que ir al baño, él no sabe nada de eso. Porque solamente se ha construido su ello. Luego viene el yo, ¿no? Que es ya una forma de conectar mi ello con mi super yo. El super yo son las creencias, las conductas sociales, los criterios tanto, ¿no? de mi ambiente, de mamá, de papá, de la familia, de la escuela, etcétera. Todo eso es el super yo, la moralidad incluso. Entonces el yo es como estoy en medio entre estos dos, ¿verdad? Y a veces voy a responder de acuerdo a mis creencias y a veces voy a responder de acuerdo a mi ello animal que está ahí adentro, porque sigue ahí y siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, el yo debe estar en equilibrio, pero pues cuando nosotros somos bebés, nosotros somos 100% vulnerables, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo, vamos siendo menos vulnerables y más independientes. Sí. ¿Por qué cuando una persona está enojada llora? Porque se siente vulnerable, se siente como un bebé y se está dejando llevar por su ello, por esa parte animal que quiere matar a la persona que tiene al frente, pero su super yo le dice, oye, no, hay leyes. Tienes principios. Exactamente, hay leyes. No puedes matar. Tengo el deseo de asesinar a la persona que tengo al frente. Porque sí, o sea, son instintos bien bajos. Claro. Pero está nuestro super yo que nos detiene, ¿no? Que nos dice, no, eso no puede ser. Sin embargo, esa parte animal que nosotros tenemos adentro siempre, siempre va a estar ahí, siempre nos va a perseguir, según esta corriente de la psicología, ¿no? Que habría que estudiar más a profundidad, o sea, no es algo que se pueda, ¿no? Un tema que se pueda abordar tan a profundidad aquí en el podcast, Sí, claro. pero más o menos así funciona. Igual hay otros psicólogos, hay uno que se llama Carlos Jung, si no me equivoco. Él decía algo muy interesante. Él decía, somos el origen de todo mal. Ok. Y decía, necesitamos más psicología, necesitamos más entendimiento de la naturaleza humana. Pues porque el único peligro que existe es el hombre en sí mismo. Entonces, al entender la mente, al entender cómo funciona, ¿no? Podemos de alguna manera entrar en el entendimiento y dejar de ser ignorantes, decía él, ¿no? Y eso pues nos va a llevar a cuestiones de comenzar a conocernos a nosotros mismos. De hecho, la rama del psicoanálisis, que me gusta mucho, por cierto, te ayuda a entenderte a ti mismo, a diferencia de otras corrientes como la cognitivo-conductual, que es, ¿no? Tienes una actitud o una conducta que no te permite tener una buena calidad de vida, bueno, la cambiamos. Son diferentes corrientes psicológicas. A ver, y entonces, tenemos este avatar que hemos creado entonces, que es nuestro ego.
Y este ego entonces es el que me... Bueno, fíjate que la otra vez en otro podcast que yo anteriormente hacía con Saulo, un maestro que tuve también de espiritualidad, entrevistamos una vez a una psicóloga, de hecho, y ella nos decía, oye, pero a ver, en la espiritualidad se tiene la idea de matar el ego, ¿no? De eliminarlo completamente de la ecuación. Y ella me hizo, ajá, y ella me hizo entrar en razón en la que nos dijo, no, es que el ego es necesario para vivir. O sea, gracias al ego existes. Fíjate, o sea, ella dice que desde que está uno de adentro en la gestación, en la panza de mamá, el ego es el que motiva a nacer al bebé. O sea, es ese impulso de salir al siguiente nivel, se puede decir, ¿no? O sea, ella nos explicó ahí, o sea, me dice, fíjate, o sea, desde ahí es importante nuestro ego. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si no lo eliminamos, entonces hay que controlarlo. ¿Cómo entonces tenemos o cómo podemos empezar a controlar el ego? Vale. A ver, cuando tú, vamos a imaginar que tú ahorita tienes ganas de orinar, ¿te orinas? No. No, ¿verdad? Te aguantas. Sí, porque Que se puede, porque se puede. Se puede controlar. Sí. A veces nosotros pensamos que el ego es incontrolable, que no se puede o que es difícil, pero realmente, pues no. De hecho, esa psicóloga tenía toda la razón. El ego es indispensable para nuestro crecimiento. Mira, hay una rama de la holística que sabes que me gusta mucho, que es la biodescodificación. Okay. Entonces, aquí se postula que los conflictos emocionales y psicológicos se manifiestan en el cuerpo, ¿no? Como síntomas. Y según esta perspectiva, el ego, que se entiende que es la parte de la mente que medía entre los impulsos, entre los instintos y las demandas de la realidad, como vimos hace poquito, ¿no? Entonces juega un papel muy importante en este proceso, porque en la biodescodificación se argumenta que el ego busca proteger el cuerpo y lo hace a través de la manifestación de síntomas físicos. Pero esta es una forma de expresar conflictos emocionales no resueltos o traumas. Entonces se cree que el ego utiliza el cuerpo como un medio para comunicar estas tensiones internas y para proteger al individuo de enfrentar estos conflictos. O sea, se sugiere que ciertas enfermedades o dolencias físicas pueden ser el resultado de un conflicto emocional y el ego, en su intento de proteger al individuo de enfrentar este conflicto, lo que hace es que manifiesta síntomas físicos como una forma de desviar la atención de la verdadera causa del malestar emocional. O sea, si el ego no estuviera ahí, a mí no me doliera nada y yo no podría saber qué tengo que trabajar emocionalmente. Entonces, podríamos asociar al ego como una forma de verlo en ¿cómo se podrá decir? En instinto, como el miedo. Ajá. O sea, si sí. el miedo en la mente existe para protegerme, ¿no? O sea, es esto que yo siento que si estoy en peligro, me pongo en alerta, ¿no? Correcto. Entonces, se puede decir que viene desde nuestro ser más primitivo, que normalmente le llaman el cerebro reptiliano, ¿no? Sí, el ego, mira, en el ego encontramos nuestros miedos, nuestras vergüenzas, nuestras culpas, nuestras humillaciones, todas esas cosas que podrían ser consideradas bajo juicio malas, ¿no? Todas ellas son parte del ego, pero como te dijo la psicóloga, y lo podemos ratificar en este momento, eso tiene que estar ahí para yo poder aprender,
para yo poder saber qué debo trabajar en mí para poder evolucionar. Entonces, vamos a ver, eh, hay, no, o sea, depende, lo que voy a decir no es que todas las mujeres que me estén escuchando vayan a decir, ah, bueno, así tiene que ser. No, Sí. hay casos, han habido casos, he recibido casos en consulta y hay muchos testimonios de mujeres que, por ejemplo, cuando son muy jovencitas, ¿no? Entre los 15 y 16 años, la mamá ni se te ocurra salir embarazada porque te boto de mi casa. O ni se te ocurra venir con tu domingo 7 porque no vas a poder continuar con tus estudios. Jamás pienses en embarazarte ahora, ni estás en edad, porque si no, te castigamos, etcétera. Entonces, en la mente inconsciente de esta señorita, tiene miedo a salir embarazada. Entonces, ¿qué empieza a hacer el cuerpo? El ego le comienza a decir a esta niña, si tú sales embarazada, nos van a castigar, entonces no te voy a dejar. Y ese miedo se comienza a transformar en ovario poliquístico, miomas, problemas en el útero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que esta niña, aun cuando quiera, no pueda salir embarazada. Porque si sale embarazada, hay castigo, hay consecuencias graves, hay peligro. Entonces, todo eso se empieza a manifestar en mi cuerpo. Cuando esta niña ya crece, ¿no? Ella ya se desarrolla, de repente termina la universidad, termina la carrera, quiere tener hijos, no puede, porque tiene un miedo inconsciente. Y cada vez que quiere, el ego le va a decir, no, 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 ni se te ocurra, hay peligro, hay miedo, aquí no, por aquí no es. Entonces es un miedo obviamente inconsciente. Repito, esto no es un diagnóstico, no todos los casos son iguales, Claro. depende mucho de cada caso, pero eso sucede. Es un ejemplo de lo que pasa continuamente en nuestro cuerpo cuando se manifiesta el miedo, ¿no? Exactamente. Entonces Así es. fíjate cómo entonces entramos a estos estados de comunicación, o sea, ¿cómo es posible que algo que está en la mente, de que solamente es un pensamiento, que tú piensas que no puede hacerle daño a nadie, empieza a resonar dentro de tu cuerpo y tu mismo cuerpo empieza a reaccionar a esta, pues este estado de vibración, ¿no? Porque al fin y al cabo los pensamientos nos adentran en estos estados, ¿no? De pues miedo, vergüenza y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo la mente es tan poderosa, se puede decir, que puede Ujú. manifestar físicamente algo en ti? O sea, una enfermedad, llámale un quiste, etc, 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 ¿no? Un síntoma, Un sí. síntoma. Entonces, fíjate, entonces, ¿cómo es desde tan temprana edad estar atento a, a nuestro cuerpo, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones? Pero, ¿quién chingados nos enseña eso, re? Ah, exactamente. Creo que es parte de justamente cuando nosotros venimos de familias, de, digamos, pueblos, etcétera, ¿no? En que la gente actúa como quiere actuar y no hay control, Claro, ¿verdad? Por eso es que la salud mental es tan importante, ¿no? Y por eso es de que las personas que no saben gestionar correctamente sus emociones, no saben regular sus pensamientos, creen reales sus pensamientos, ¿no? Hay personas que piensan algo y lo asumen como si eso fuera real. Sabes que el cerebro no entiende la diferencia entre la realidad y la ficción. Entonces, cualquier cosa que yo piense, mi cerebro lo va a interpretar como que sí es así. Y por eso es que se empiezan a manifestar de forma física. Claro, si los padres ahora tienen oportunidades muchas de llevar a sus hijos a diferentes tipos de terapia, no solamente holísticas, también clínicas, en la que van a poder, pues, sus hijos explorar formas de alguna manera, saber cómo canalizar sus emociones y sus pensamientos de tal manera que entiendan que no son reales. ok. Ahora, el ego también se puede manifestar de otras maneras en la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona puede experimentar un fuerte apego,
a su identidad profesional o a su estatus social, y esto lo puede llevar a comportamientos competitivos o a la búsqueda constante de validación externa. Y aquí viene otro tipo de miedos: el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo al que dirán. Entonces, esta es una manifestación del ego, porque se basa en la preocupación por cómo los demás perciben nuestra imagen o nuestro valor personal. Nuevamente las comparaciones, nuevamente no, esa necesidad de la aprobación externa. Entonces, ¿cómo se trabaja? ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, la pregunta era, entonces a lo que estamos, bueno, yo al menos lo que estoy entendiendo, hay ego positivo y ego negativo, ¿se puede decir? Lo estás juzgando. Entonces el ego es. El ego es Y cuando nosotros así. entonces empezamos a inclinarlo hacia un estado bueno o malo o positivo, negativo, o sea, cuando nosotros lo llevamos a estos extremos, Ujú, es entonces cuando nace el juicio. correcto. Nace el juicio. Ah, Así es. Porque el ego no es ni positivo ni negativo, el ego es el ego. Está ahí en nosotros para, pues, de alguna manera cumplir una función. Si es buena o mala, depende de la perspectiva. Porque claro, yo te puedo decir, oye, mira, mi ego, me muestra mis miedos, mis vergüenzas y mis fracasos para yo poder trabajar en ellos, pero mi ego también me ha impulsado a tomar malas decisiones, que me han hecho perder trabajo, que me han hecho perder familia, que me han claro. hecho discutir con pareja. Entonces, no es ni bueno ni malo, simplemente es que si yo le quiero ver el lado positivo a las cosas, siempre voy a rescatar cosas bonitas de lo que sea que se me ponga al frente. Claro. Sí, creo que es el taoísmo, existe la regla, se me hace que es la ley del péndulo, ¿m? Que constantemente estamos oscilando entre positivo y negativo, o sea, qué es bueno para mí, qué es malo para mí. Y la espiritualidad lo que te muestra es entonces buscar un equilibrio. ¿M? Ujú, exactamente. Es lo que Reg en algún momento mencionó en el podcast anterior, la escala de grises. Ah, todo es. Estamos en una escala de grises. Ujú. Hay que verlo de esa forma, ¿no? Ujú, sería lo ideal. En escala de grises, o sea, verlo desde el centro, desde el fuera del yo, ¿no? Porque el yo es lo que empieza a juzgarlo, ¿no? Esto sí es bueno, Ujú, esto sí es bueno para mí, o es malo, o qué pasará. Y ahí es donde entran estos estados de conciencia en los que nos sacan del momento presente, ¿no? exactamente. Mira nada Ahora, más. hay otras corrientes, Ajá. por ejemplo, el budismo. Ok. En, en el budismo, el ego es una identificación errónea de la autoexistencia. O sea, cuando yo me volteo a ver, según el budismo, lo que veo no soy yo, Ok. ¿de acuerdo? Soy un yo separado de la iluminación. Entonces, el ego es una ilusión de una identidad que permanentemente persiste en el tiempo. Y todo eso que yo veo, todo eso que yo siento, no es real, es una ilusión, el ego en el budismo. Entonces, ellos enseñan que el ego es una construcción, como en algún momento también tocamos en el podcast anterior, ¿verdad? Ujú. Y es una construcción mental que está basada en la acumulación de pensamientos, emociones, percepciones, experiencias, etc. Entonces, esta identificación del ego, vista como la causa fundamental del sufrimiento humano según los budistas, porque nos ata a deseos, aversiones, porque también el ego está ahí, ¿no? Todo lo que es carnal, ¿verdad? Y nos hace aferrarnos a eso, aferrarnos al pasado
o a preocupaciones del futuro y nos impide experimentar la realidad como es en el presente. El ego, según el budismo, nos hace pensar mucho para atrás. Y si hubiera sido así, y si hubiera sido asá, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, etcétera. Pienso mucho en el pasado. Y sabes, mira, estos pensamientos nos pueden llevar a traer síntomas o enfermedades, que ahorita voy a hablar de eso. Ok. Y también el ego nos ata hacia el futuro. Cuando yo comienzo a pensar en cómo sería, en cómo reaccionaría, me pongo a inventarme escenarios diferentes de diferentes situaciones y el 99% de cosas que yo pienso sobre el futuro no ocurre así. Por hay gente que se ancla y que se frustra, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas derivan de esto? Cuando pienso mucho en el pasado, depresión. Repito, no es diagnóstico, sino que se puede llevar, ¿verdad? Sí. Cuando pienso mucho en el pasado, puede eso terminar en cuadros depresivos, porque no estoy viviendo mi presente, sino miro demasiado hacia atrás. Quiero eso, lo necesito, lo miro y lo anhelo, pero ya pasó, ya no puedo yo volver para atrás. Y hacia el futuro, ansiedad, porque me provoca, ¿no? esa sensación de sofoco, no saber cómo van a pasar las cosas, qué irá a pasar y si pasa algo malo y todos esos pensamientos que ¿Y son si, normalmente intrusivos. y si me engaña? Ajá, exactamente, ¿no? Y me alejan de mi presente, de lo que sí está pasando realmente. Claro. Entonces, el objetivo del budismo, volviendo al tema, es liberarse del ego, de esa ilusión del yo separado. Y tienen prácticas que permiten de alguna manera llegar a esos estados superiores de conciencia, como la meditación, la reflexión, la observación consciente de lo que hablabas ahora, que ojalá puedas explicar un poco más de eso, mindfulness, etcétera. Mindfulness, sí. Entonces, al cultivar la sabiduría o la comprensión de que la naturaleza es transitoria, de que todo es temporal, y de que si me enfoco en mi presente voy a poder vivir una realidad tal y como la estoy observando, Ujú, pues esto me permite superar el sufrimiento y alcanzar un estado de paz, ¿no? Eso es según el budismo. ujú. Coméntanos un poquito acerca de la observación consciente para que los oyentes lo tengan claro. Ah, ok, perfecto. Mira, esto es con el mindfulness. Yo al menos aprendí a hacer esto de la observación consciente. Y es que el mindfulness significa atención plena, ¿no? Yo muchas Ujú, veces les pongo un ejercicio. El otro día en un live les había hecho el comentario de que desde que te levantas o desde que te lavas los dientes o si eres muy de servirte una taza de café o sea, desde cualquier cosa que tú hagas en tu día a día, puedes aplicar el ejercicio del mindfulness, ¿no? Que es estar en constante observación. Pero fíjate que este ejercicio, o sea, esto de la taza, por ejemplo, si te sirves una taza de café, desde sentir la temperatura de la taza, la rugosidad o si está lisa la taza, el aroma del café, si lo pruebas el sabor del café. O sea, estos ejercicios te sirven para estar en constante observación de este mundo físico, ¿no? Pero, ujú, pero llevado a la mente, esto también te puede servir mucho. O sea, el estar en tu día a día, desde que escuchas una canción o simplemente desde que sales a la calle, o ya sea desde que inicia el día. O sea, por ejemplo, yo sé que mañana tengo que irme a trabajar, ¿no? Pero si mi mente desde ahorita está, ota, ya se acabó el día y ya mañana tengo que pararme temprano. O sea, desde ahí yo ya me estoy desfasando de mi presente, de este momento en el cual es lo único que existe. Yo siempre les digo eso, este momento en el que estás actualmente escuchando el podcast o ahorita nosotros que lo estamos grabando, es lo único que existe. ¿Sale? O sea, en realidad para el Leo de este presente, de este momento,
No hay más. Estoy aquí en mi casa, sentado en mi oficina, grabando un programa, pues un podcast, pero no estoy en donde dejé a mi hija, que es en la escuela. No estoy ahí. O sea, yo no me puedo estar preocupando de qué es lo que le pase a mi hija en la escuela, porque no estoy ahí. Ese no es mi presente. Ujú. O por ejemplo, si mañana tengo que ir a trabajar, no puedo estarme preocupando por lo que mañana vaya a pasar en el trabajo, los pendientes o yo qué sé, porque no estoy ahí. Entonces, muchas veces lo que nos sirve el mindfulness es esto: aceptar tu realidad, en donde te encuentras, en este momento, aquí y ahora. Entonces, algo que propone mucho, creo que es Eckhart Tolle, el que escribe el libro del poder de la hora. Él comenta que cuando estás en el momento presente, no hay nada malo. O sea, no hay males, no hay enfermedad, no hay deudas, no hay nada negativo, porque estás aquí y ahora, en este momento. Y los problemas es irlos resolviendo conforme te van apareciendo. O sea, es como si estuvieras en un videojuego, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, ahorita mi única preocupación es que este programa se esté grabando. ¿No? Exactamente. Sí, es de lo Oye, único. y Sí. hay técnicas muy bonitas para tener una observación consciente y Ujú. para estar en sintonía conmigo mismo, ¿no? Sí. Pero, como decían algunos muchachos en el grupo, ¿cómo hago? Porque a veces yo en mi vida cotidiana tengo tantas cosas que hacer, yo me levanto y claro, en automático comienzo a hacer las cosas porque sé que tengo que cocinar, porque sé que tengo que hacer, tengo que salir a trabajar, voy en el bus y estoy checando los correos, o sea, estoy ya en una rutina diaria, ¿verdad? Ujú. Y algunos, me acuerdo hace mucho tiempo, recomendaban salir de la rutina, ¿no? Eso de escaparte un día de la semana y no sé qué, pero acumulas estrés. Sí. Entonces, yo recuerdo de que les dejé ahí una herramienta que fue la que originó el que hoy estemos grabando esto, Ajá. que fue el sentarnos a escribir qué estaba pasando, cuál era la situación, qué pensé, qué sentí y qué hice. Y ahí yo agregué algo que era, aquí no cabe el juicio de si estuvo bien o no, simplemente me ayuda a conocerme, a regular mis emociones. Y es ahí donde Leodarno hace una, digamos, como una respuesta a mi comentario y dice, mira, la gente en la espiritualidad menciona mucho al ego, ¿no? Que hay que eliminarlo, que hay que dormirlo, pero el ego sí nos sirve, ¿no? El ego sí es aprovechable. Creo que lo que de plano en algunos casos no sirve es el juicio. Ese es. Ese es el verdadero enemigo. Ah, Sí, porque te la venden así, ¿eh? Te la venden que el ego es el diablo, ¿no? Te la venden. Ay, ajá, ese es el malo. No, 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 no. El verdadero enemigo es el juicio. Porque el juicio nace, al menos en la espiritualidad, el juicio nace desde tus sentimientos más profundos y vienen acompañados siempre con el miedo. O sea, así es. con tus creencias. Ujú. Entonces, Sí, porque mira, sigue, sí. sigue, sigue. Ah, no, 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 dime. Vale, lo que pasa es que para emitir un juicio tienen que haber criterios, ¿no? Si aquí en mi realidad peruana, por ejemplo, yo cometo un delito, a mí me someten a juicio, van a revisar qué, las leyes, ¿no? Ujú. En esas leyes están los criterios bajo los cuales yo voy a ser juzgado. Entonces, mis juicios internos, ¿bajo qué criterios yo los voy a someter mis actos a juicio? Ujú. Pues a lo que me enseñaron, a lo que me dijeron, a lo que me hicieron creer. Desde que nosotros somos niños, nos comienzan a implantar un conjunto de creencias, desde las religiosas hasta las tradicionales, culturales, etcétera.
Y nosotros basamos nuestros juicios en eso. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Y hasta nuestras propias emociones las juzgamos. ¿Y por qué? Porque, Leo, ¿cuántas veces tú estás llorando y alguien viene y te pregunta, ¿por qué lloras? Sí. No llores. O qué te pasó? ¿Qué tienes? Ajá. Ajá. O sea, no te dejan sufrir a gusto. porque, porque les incomoda verte llorar. Porque para ellos llorar no está bien. Ujú. Hasta para algunos de nosotros tenemos sembrado eso de que los hombres no lloran. Así es. Y un conjunto de constructos sociales que tenemos implantados en la mente. Dime. Y es que fíjate cómo viene eso desde también, volvemos a lo mismo, el ejemplo del bebé. O sea, para ti como padre, el escuchar a tu hijo llorar, para ti es un síntoma de alerta, de algo está mal, o sea, o una de dos, o Ujú. tiene hambre, o quiere que lo cambies, o tiene calor. O sea, yo digo que la experiencia de ser padre despierta mucho tu sentido espiritual porque tienes que estar adivinando, ¿sí? Tienes que estar adivinando qué le pasa al bebé, ¿no? Y es una preocupación tan grande, bueno, al menos a nosotros que, bueno, yo hablo por mí, que yo con mi hija, la experiencia con mi hija, era Ujú. de tanta tensión ahí, o sea, no se me va, tu responsabilidad es no se me vaya a morir, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. yo a veces recuerdo que hasta le ponía mi dedo así en la naricita para ver si estaba respirando porque son tan meticulosos, Delicado. ajá, para respirar que ni siquiera se les infla el pecho o algo así. Entonces, sí, te preocupa eso, ¿no? Y vamos a ver, mira, ahorita estaba buscando la etimología. A mí me encanta buscar cuando algo no lo entiendo del todo o no resuena en Ujú. mí. Yo muchas veces les doy el tip de buscar la etimología de la palabra, ¿sale? O sea, por ejemplo, Ujú. ahorita estamos hablando del juicio, entonces, ¿cuál es la etimología, la raíz por la cual esa palabra existe, ¿no? A ver. Y mira, el término juicio proviene del latín iudicium, ¿sale? Y Ujú. tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, de la facultad de la razón que permite distinguir entre el bien y el mal o entre lo verdadero y lo falso. O sea, fíjate, desde ahí entonces viene lo que habíamos hablado en el podcast anterior. El juicio nace porque no sabes cuál es la verdad. Exacto. Fíjate nada Así más. es. Y si nos ponemos a pensar así súper tiquismiquis, sí, Jesús lo decía. O sea, abandonen el juicio y la Ujú. verdad los hará libres. Exactamente. La Biblia menciona el juicio. Ay, nos vamos a poner bien bíblicos No ahorita, importa, no importa. pero en el libro de Mateo, en el capítulo 7 desde el versículo 1, ¿no? Dice, no juzgues para que no sean juzgados. Y en el verso 4 dice, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira el tronco que tienes en tu ojo, porque con la misma vara serás medido. No, o sea, te está dando una implicancia a dejar los juicios de lado. Así es. Pero, bueno, si nos vamos a poner un poquito meticulosos, como dices, te dice, no mires la paja en el otro, en el ojo ajeno, primero mira el tronco que tienes en tu ojo. O sea, no juzgues al otro, primero júzgate a ti. Así es. Pero, pero, ¿qué pasa con los juicios internos? Es que ese es el verdadero enemigo a vencer. Ajá, O sea, porque somos nuestro peor juez. exactamente. ¿Cuántas veces en el día no nos juzgamos? O sea, yo a veces escucho a la gente cuando me platica o me dice de cosas. Por ejemplo, yo que mi trabajo es de instalar el internet la televisión por cable en las casas de la gente. Y cuando yo termino de instalar el internet y todo el show, pues ya me volteo con el cliente y ya les digo, ¿quieres que te explique cómo funciona? O sea,
qué es lo que tienes que observar en el aparato para saber si tienes internet, si no tienes internet. Yo todo esto me gusta explicárselo a los clientes porque así evitas muchas veces que llamen para quejarse por tonterías. Y es que a mí como técnico no me conviene que si te acabo de hacer tu instalación, a la semana marques para saber una tontería que te pude haber yo explicado, y eso ya a mí me califica mal porque ya un cliente se está quejando, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho dejar en claro cómo funciona el aparato, dónde le mueves, qué tienes que observar, ¿no? Y muchas veces me topo con la gente que me dice, bueno, sí explíqueme, pero despacito, porque soy muy bruta para esas cosas. O sea, fíjate cómo desde ahí ya te estás enjuiciando, o sea, cómo desde algo tan tonto, tan básico, ya te estás diciendo bruto. Y este lenguaje interno lo tenemos tan marcado. Y mi pregunta es, Reg, tú que eres aquí el erudito en la mente. ¿Dónde nace esta forma de tratarnos así? Pues depende. Sí. Puede deberse a varios factores, pero normalmente es esa comparativa hacia con los demás, ¿no? Nace desde la infancia, desde, digamos, los sobresalientes, desde evaluar a los niños a todos de una sola forma, como si todos tuvieran la misma forma de aprender, a calificarlos con notas. Todo eso conlleva a que tú te identifiques o como inteligente, o como bruto, o como, no sé, el que sabe pintar, o que no sabe, o como el que sabe cantar, o que no sabe. Entonces tu valor está dependiendo de lo que puedes o no puedes hacer. Entonces crecemos con esa idea, e incluso puede llevar a diversos problemas psicológicos el no reconocer mi valor, el no saber que mi valor no depende ni de lo que sé hacer, ni de lo que no sé hacer, ni de lo que logré, ni de lo que no logré, ni de mis éxitos, ni de mis fracasos, ni nada de eso. Entonces nosotros tenemos ese diálogo interno, como tú dices, que nosotros vamos alimentando normalmente en las noches antes de dormir, y ahí es donde vienen un montón de pensamientos, ¿no? En las que yo me siento insuficiente, que no pude hacer una cosa o no pude hacer la otra. Además, pues lamentablemente luego vienen personas que ratifican esas ideas que yo tengo sobre mí mismo, ¿no? Cuando tengo un compañero que me dice, ay, qué bruto, y yo me considero bruto, entonces tengo alguien que me lo está ratificando, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden intervenir a que yo cree una imagen de mí mismo, y en esta percepción de la autoimagen no me caigo bien, no me gusto. Fíjate, y vienen... acabas de tocar un punto bien importante, porque a veces eso nos hace ser una persona u otra, ¿no? Por ejemplo, el otro día, un ejemplo ahí X, en el grupo, ya ves que tenemos los martes de lectura, ¿no? Del tarot. Y a mí me pasaron un mensaje por mi chat privado, pero ese mensaje pudo haber entrado en el grupo, ¿no? Y yo lo contesté en mi chat privado, pero ya luego se los compartí a ustedes, ¿no? El hecho de compartirlo con ustedes para mí fue como... Sí lo pensé, o sea, oye, a lo mejor no debería de estar compartiendo esto porque ni siquiera le dije a la persona que lo iba a compartir en el grupo, ¿eh? Pero yo lo vi como, bueno, no tiene nada de malo porque no estoy diciendo algo muy personal ni nada, y es parte del ejercicio que habíamos hecho de las lecturas, ¿no? Entonces por eso lo compartí. Pero estaba esa espinita, y fíjate, inconscientemente llega Gaby y me dice, ya la exhibiste. Fíjate, simplemente dijo, ya la exhibiste. Y eso detonó en mí un juicio, o sea, confirmó lo que yo ya tenía ahí, la espinita, y hizo que me sintiera mal, loco. O sea, ¿cómo nosotros mismos buscamos eso? La aprobación de
de sé que estoy haciendo algo malo y alguien me lo confirmó, sí, soy malo. Ese es el sesgo de confirmación. Ya Sí, lo hemos tocado aquí en el podcast anteriormente. así es. Pues sí, y eso es algo que tenemos sembrado en la mente, pero sabes, justamente estos espacios son para que las personas, todas aquellas que nos están escuchando, puedan entender que no tiene que ser así, no tiene por qué ser así, Mm, porque estos juicios internos nosotros podemos regularlos o podemos trabajarlos, hay herramientas, se puede. ¿Y cómo? Se preguntarán. a ver. Bueno, vamos a resolver esa duda. Para eso estamos aquí, compañeros. Sí, así es. Es que, a ver, los juicios internos son evaluaciones, pero son subjetivas, porque tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, con los son internos, ¿verdad? Mm, Con los pensamientos. Entonces, todo eso lo realizamos en nuestra mente y tiene que ver pues con nosotros mismos, pero también con los demás y cómo enfrentamos las situaciones en la vida. Estos juicios pueden ser positivos o negativos y a menudo están influenciados por nuestras propias experiencias pasadas, creencias, valores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo trabajar los juicios? Esto implica tomar conciencia primero de que estos pensamientos existen y evaluar su validez y su utilidad. Entonces, ¿cómo podemos abordar? Yo creo que el primer paso es ser consciente de los juicios, como te repito. mm, Esto puede implicar prestar atención a tus pensamientos, a tus emociones, cómo influyen en tu percepción de ti mismo y de los demás. Para eso ya hay un ejercicio que lo acabo de mencionar, ¿no? Tengo una situación, cómo pienso, cómo siento o qué siento y cómo actué, ¿no? Por ejemplo, a ver, mi profesor me gritó, ¿no? ujú, Y yo lo que hice fue tal vez salir del aula tirando la puerta, ¿vale? ok. Entonces cuando llego a mi casa me pongo a analizar. Y lo que pasó fue, mi profesor me gritó. ¿Qué pensé? ¿Cómo este se atreve a gritarme? Por ejemplo, eso puede haber sido un pensamiento. ¿O quién se cree este para gritarme? ¿No? Sí. O pude haber pensado, no, si me sigue gritando, yo le voy a gritar más fuerte. O Ajá. pude pensar, o pude pensar, me merezco que me esté gritando. ¿No? Entonces, pensamientos, muchos pueden haber nacido en ese momento. ¿Y qué sentí? De repente me sentí enojado, de repente me sentí triste, de repente me sentí muy iracundo, o de repente me sentí desvalorizado, humillado, etcétera. Señalado. Y como resultado, señalado, exacto. Y como resultado de estos pensamientos y estas acciones, salí tirando la puerta, ¿no? Entonces ahí yo lo que estoy haciendo es un proceso de autoconocimiento. Me estoy haciendo consciente, ¿de acuerdo? Mm, Ahora, ¿esa acción es buena o mala? Ahí viene el juicio. Cuando yo considero que haberme sentido enojado está mal. mm, Cuando considero que haber tirado la puerta está mal. Cuando considero que haberme sentido humillado está mal. Eso es un juicio. mm. Entonces tengo que hacerme consciente de ese juicio. Bien, tengo que de verdad observarme y decir, sí me estoy juzgando, Ujú, ¿verdad? Luego de eso, yo considero de que muchos de nuestros juicios internos son automáticos, o sea, no están basados en hechos objetivos. Si tú te preguntas a ti mismo si tus pensamientos son realistas y útiles, vas a obtener una respuesta. ujú, O sea, pregúntate a ti mismo, ¿esto que tú pensaste es real? Porque viste, yo di un montón de ejemplos
en el primero, ¿no? Yo puedo pensar que mi profesor me odia, Ujú. yo puedo pensar que tiene algo contra mí, yo puedo pensar que, no sé, que ese día simplemente tuvo un mal día, que porque normalmente no es así. Yo puedo pensar que su esposa ese día no le dio este, desayuno, Ah, ok, ok, ¿no? ok. Entonces, sí. Entonces, yo puedo pensar muchas cosas. Entonces, ¿esos pensamientos son reales? No, porque yo no puedo saber lo que estaba pasando en la mente de este señor cuando me gritó. Ujú. Solo puedo analizar mis pensamientos, solo puedo analizarme a mí. Entonces, tengo que enfocarme en mí, ¿de acuerdo? Sí. Em, Ahora, por ejemplo, también si tú te encuentras pensando, siempre fallo en todo, pregúntate, ¿realmente siempre has fallado en todo? ¿O este pensamiento es exagerado y poco realista? Ujú. Porque estoy seguro que en algún momento de tu vida en algo no has fallado, pero ese es un pensamiento irreal que está habitando ahí en tu mente. ¿Sabes? Eso lo mejora mucho. Hay un tipo de terapia de corriente psicológica que se llama cognitivo-conductual. Aquí lo que hace esta corriente es que te cambie ese pensamiento. Dejas de pensar que tú no siempre eres, o sea, ese pensamiento que tú tenías de siempre fallo en Ujú. todo, te ayudan a cambiarlo, ¿no? Por uno que suene mejor. Ujú. Y dentro de la holística hay algo que nosotros tenemos como programación neurolingüística. Igual también tú tienes un pensamiento que es irreal y lo modificamos y lo cambiamos. Y por lo tanto, si cambia el pensamiento, automáticamente cambia la conducta. Entonces, cualquiera de estas dos te pueden ayudar si es que tienes este tipo de pensamientos que son poco realistas, ¿no? Ujú. Luego, yo creo que un paso importante también es, en lugar de juzgarte, a veces hasta somos un poquito ¿no? Duros con nosotros mismos. Cuando cometes un error o cuando enfrentas una dificultad, en vez de juzgarte, Ujú. practica la autocompasión. A veces nosotros tratamos mejor a nuestros amigos que a nosotros mismos. Sí. Cuando un amigo la está pasando mal, ahí lo estoy escuchando, ahí lo estoy haciendo sentir mejor, hasta consejos le doy, Y hasta el apapacho. ¿no? Hasta el apapacho, todo, pero cuando se trata de mí, no. Cuando yo estoy experimentando una situación que podría ser complicada, prefiero no enfrentarla, prefiero mejor irme a la discoteca o a beber un trago o o a jugar con el Xbox, cualquier cosa para distraerme y no pensar en eso. No me presto atención Sí. y al no prestarme atención no puedo trabajar en esto y por lo tanto caigo en los juicios. ¿No? Toma. En de que se hice bien, se hice mal, exactamente. Y yo creo que aprender a escucharte, aprender a atenderte, es algo tácito, incluso que viene desde el amor propio, ¿no? Ujú. Y eso es algo que yo trabajo también mucho cuando vienen parejas, ¿no? Y ella dice, es que él no me presta atención. Ella reclama, ¿no? Sí. Y yo le digo, ¿y tú te prestas atención a ti misma? Y crack, nacen ahí, ¿no? Todo ¡A la el madre! sí, y viene el detonón de emociones, ¿no? Sí. Muy pocas veces nos paramos a observarnos. No queremos hacerlo, no queremos enfrentar al ego. Sí, fíjate que a mí me pasó algo en terapia. Eh, pues ya ves la situación que te platiqué, bueno, que les platiqué en el Ujú, grupo con mi hija y todo. Y yo tenía la idea, por ejemplo, pues yo traigo mucho mi herida del abandono, así súper presente, ¿no? Y con esa estoy trabajando ujú, día con día y todo. Y yo tenía la idea de que el abandono era solamente de que yo no me fuera de mi casa, o sea, yo no me separara de mi mujer, ¿no? Entonces yo decía, no, pero es que yo ya lo superé porque mi hija ya tiene 11 años, mi papá se fue cuando yo tenía 10, ya pasé por lo menos un añito más, ¿no? Yo decía. Y la doctora me dice, ajá, pero ¿cuánto tiempo has dedicado a estar, o sea, a darle tiempo de calidad a tu hija?
O sea, porque me dice, muchas veces el abandono no viene de que te vayas de la casa, sino de cómo pasas el tiempo también con tu hija. La estás abandonando desde otra perspectiva, o sea, desde otra forma. Y yo me quedé así como que, ¡hola, loco! O sea, cierto. Porque Ujú. a lo mejor, pues puede que yo a Sam en algún momento, pues haya preferido yo estar en el trabajo que estar al pendiente de ella. Y ya para ella ahí, ya, pum, abandono. Y Abandono. no está dentro de mis manos. Pero Mm. para ella sí. O sea, cómo las cosas a veces tú tratas como de evitarla y llevar todo así como el control. Y pues no. No, hay que soltarlo. Hay que soltar, sí. Aquí También, Jess hizo una pregunta. a ver. Dice el propio boicoteo. ¿Cómo sería el prestarnos atención en nuestras propias emociones? A ver, mm, aquí implica escucharnos constantemente, analizar cuál es nuestro diálogo interno. Ujú. Te prestas atención observándote. Las prácticas como las que recomendó Leo son muy buenas, como la meditación, por ejemplo, o la observación consciente, porque ahí tú te das cuenta de qué estás pensando. Incluso yo les dejé ahí un ejercicio en la guía de regulación emocional. Cuando tú tienes un pensamiento, como por ejemplo, tú estás pensando, nunca podré hacer esto. Ese es el pensamiento, ¿verdad? Ujú. Nunca podré hacer esto, lo que sea que quieras hacer. Nunca podré hacer jugo, nunca podré hacer mi tarea, lo que sea. Nunca podré hacer esto. Entonces, ¿yo qué recomiendo? Escribe el pensamiento tal y como vino. Pues yo escribo, nunca podré hacer esto. En otra parte de la hoja, un poquito más arriba, inicio la oración con estoy pensando. Estoy pensando que nunca podré hacer esto. Y en la parte de más arriba, me doy cuenta que estoy pensando que nunca podré hacer esto. Entonces yo ya saqué el pensamiento y ese pensamiento es real. No, es un pensamiento irreal porque de entrada tiene la palabra nunca. Los pensamientos irreales siempre tienen nunca y siempre. Ok. Entonces, ujú, nunca podré hacer esto. Y cuando tú ya te das cuenta que eso es un pensamiento real, lo puedes cambiar. ¿Y por qué otra frase no puedo reemplazar ese pensamiento? Puede ser así. Quizás sea difícil, pero puedo intentarlo y aprender de mis errores. Ujú. Entonces, cambié mi diálogo interno. Yo ya no estoy pensando que nunca podré hacerlo, sino que quizás sea difícil, pero lo voy a intentar. Y si me equivoco, aprenderé. Entonces, cambio mi diálogo interno. Y así me voy prestando atención. Y claro, definitivamente que tú esto lo puedes hacer solo. Pero si tú me dices, oye, mis juicios internos son muy persistentes y me dificultan la vida diaria, entonces puedes considerar hablar con un terapeuta. Como te digo, te repito, yo te recomiendo, si vas a ir con un psicólogo clínico, la terapia cognitivo-conductual, porque esa es especialmente útil para abordar estos patrones de pensamientos que son irreales y te ayudan a desarrollar habilidades para manejarlos de manera más saludable. O si es que vas a ir con un terapeuta holístico que conozca de programación neurolingüística, porque igual va a abordar los pensamientos y darte nuevas alternativas para que puedas cambiar esos pensamientos a unos más positivos. Entonces, mientras más te repitas a ti que sí puedes, que vas a poder hacer eso, que aunque sea difícil lo vas a intentar, te lo vas a creer y tus actitudes evidentemente van a cambiar. Ujú. Ok. Otra cosa que podríamos aplicar, si nos gusta mucho la meditación, hay meditaciones en donde estamos en constante observación. Por ejemplo, eso que dices de escribir, ¿no? Lo del pensamiento. Por ejemplo, ¿cuál era el ejemplo de nunca puedo hacer
ciertas cosas, ¿no? Ajá. Nunca podré hacer esto. Nunca podré hacer esto. En meditación podríamos hacer una... Pues lo que pasa es que mucha gente piensa que meditar es quedarte en blanco, ¿no? O sea, no pensar nada, estar en situación zen. Pero la verdad es que la meditación puedes estarla haciendo en todo momento, a cualquier hora, ¿no? Y algo que a mí me sirve mucho es estar en constante observación, o sea, observo el sentimiento, la sensación que me hace sentir esa frase, por ejemplo. Um, Nunca soy bueno, ¿no? Un ejemplo. Ujú. Entonces, en mi mente yo observo esa sensación que me hace sentir la frase, ¿no? Porque debe de... O sea, todas las cosas que nacen desde nuestro inconsciente o de nuestro consciente, traen una carga emocional, o sea, no solamente Sí. es la frase, o sea, no es de que, ay, nunca soy bueno para los videojuegos, ¿no? Un ejemplo. Ujú. Tiene ahí una carga emocional, o sea, ¿por qué me interesa tanto ser bueno o no en un videojuego, ¿no? O sea, hay algo ahí, tengo una sensación. Y la meditación te ayuda mucho a observar ese sentimiento, esa sensación. Muchas veces viene ligado a una situación, fíjate, o sea, por ejemplo, puede ser un ejemplo de eso del videojuego, de que tal vez mi hermano en algún momento jugando un videojuego me dijo, no, esto siempre eres bien malo, que no sé qué, no quiero jugar contigo. Y ya para mí causó esa emoción que vengo arrastrando desde la infancia, ¿no? Ujú. A mí me sirve mucho eso, observar el sentimiento que me hace sentir o cómo me siento con esa situación. Es como por ejemplo el ejemplo ese que les puse el otro día de los videos, ¿no? Que yo me daba mucho miedo el juicio. O sea, yo es algo que trabajé el año pasado haciendo mi contenido de TikTok. A mí me daba mucho miedo que me juzgaran. O sea, yo decía, no manches, yo no quiero, yo ya no voy a grabar porque para empezar mis compañeros del trabajo se dieron cuenta de mi cuenta de TikTok y me empezaron a echar carrilla, me empezaron a estar diciendo que sentía yo al meditar y que no sé qué. Y quieras o no, eso me hacía ruido. O sea, simplemente el hecho de que me preguntaran, ¿y qué sientes, güey? Por eso, esa mamada que haces del poner los ojos en blanco y que no sé qué. O sea, eso ya para mí era a la madre. O sea, ya me están juzgando, se están burlando de mí. Y yo lo medité mucho, o sea, todos los días trabajaba con eso. ¿Y cómo lo combatía? Es algo que le había dicho el otro día yo a Jess. O sea, ese miedo, ¿cómo lo combatí? Pues enfrentándolo. Empecé a hacer videos y me empezó a valer madre, o sea, pues yo decía, al fin y al cabo el que hace los videos soy yo. Ellos no me pagan la cámara, no me pagan el micrófono, no. O sea, y ese contenido es para mí en realidad. O sea, es contenido que yo mismo hago y al rato lo veo, y como lo que decíamos al principio, ¿no? Escuchamos otra vez el podcast y ya vienen otras ideas y yo a veces, muchas veces me motivaba con mis propios videos. Yo decía, no mames, yo dije eso, qué chingón, o sea, vino de mí. Y es así como observas, pues, la situación negativa y la puedes transmutar a algo positivo, ¿no? Exactamente. Porque los pensamientos normalmente nos detonan emociones. Entonces sí es importante detenerme también a evaluar qué sentí, ¿no? Cuáles fueron las emociones que me surgieron, pero nuevamente sin juzgarlas, ¿no? Sí. Porque la mayoría piensa y dice, hay emociones positivas y emociones negativas, ¿no? O sea, las emociones positivas son la alegría, el contentamiento, el valor, ¿no? Es todo eso. Y las negativas, pues la tristeza, la melancolía, el enojo, etcétera. Pero ya, bueno, si bien es cierto, sí podemos hacer de alguna manera, pues, una división, ¿no? Entre algunas que son negativas y positivas. Cuando tú las sientes, no está mal sentirlas, ni bien tampoco. Simplemente es válido. ¿De acuerdo? Es válido que tú te sientas así. Si tú estás triste, no digas, ay, está mal sentirme triste.
voy a rechazar la tristeza porque no debo, porque no puedo, ¿no? O sea, quitar esos juicios Porque que yo están soy de mí. pura luz y tengo que estar vibrando siempre en luz. Ajá, ajá. Oye, esa también es una de las trampas del ego dentro de la espiritualidad, ¿verdad? Sí. Yo tengo que ser siempre luz, nomás vibrar en 500 megahercios, que es la vibración del amor. Y es que sí, güey. Ay, perdón. No, sí, sí, está Es bien, que está bien. sí, Leo. De verdad que te venden esas ideas que alimentan la trampa del ego, de estar siempre perfecto, ¿no? Ujú. Que incluso es trampa de muchas religiones, ¿no? De la perfección, la iluminación y todo lo que termina en ción. Y al final olvidamos que somos humanos, que estamos aquí para experimentar y durante esa experimentación habrán momentos de placer, momentos de dolor, que todo es parte de, que pasa porque tiene que pasar. Sí. Entonces, cuando yo analizo mi dolor, no lo puedo juzgar como bueno o como malo, está ahí. Y meditar en él va a ser provechoso porque eso me va a permitir observar sin juzgar, desarrollar una mayor conciencia, eh, estar, digamos, en atención plena con mi propio sentir. Y esto puede, obviamente, reducir la reactividad emocional, cultivar una actitud más compasiva hacia mí mismo, porque ya, digamos, cuando a mí se me presentan estas emociones de enojo, que lo vamos a sentir, porque, o sea, somos humanos, nos Sí. vamos a enojar, nos vamos a sentir tristes, o sea, es ilógico que yo te diga, pues mira, se murió mi perro, pero como soy zen, yo no puedo estar triste, ¿verdad? Sí, No me lo... ya sé que está del otro lado, ya no me tengo que preocupar. Claro, yo comprendo, la muerte simplemente es un cambio de De ¿no? estado. De estado, Ajá. ¿no? Yo comprendo que es la muerte, así que no me afecta. No, chicos, así no funciona. Sí, no, Yo puedo permitirme sentir esa tristeza sin ningún problema, porque no porque yo me sienta triste voy a dejar de ser feliz, claro. que lo hablamos en el podcast pasado, ¿no? Sí, Yo muchas puedo veces a mí permitirme. ajá, lo que me sirve es húndete en ese pinche sentimiento. Si vas a llorar, chilla, cabrón, ¿no? O sea, Exactamente, sumérgete. exactamente. Porque es parte de, ¿no? Cuando yo tengo una emoción, las emociones en la química de mi cuerpo duran 3 minutos. Y nosotros le vamos dando más tiempo porque las alargamos, las convertimos en sentimiento, ¿no? Pero es válido, completamente válido que tú sientas eso, no está mal. Te puedes permitir sentirlo. Claro, que todo tiene que ser a su medida y yo no puedo dejarme llevar por esos sentimientos o esas emociones y actuar influenciado por esas emociones o tomar decisiones influenciado por esas emociones. Yo sí me tengo que sentar, observarlas, sentirlas, porque de toda esa carga emocional algún aprendizaje va a llegar. Normalmente esas emociones llegan cargadas de sabiduría. Ujú. A ver, Jess nos puso aquí, oye, pasa lo mismo con las enfermedades, los autoboicots y el decir una y otra vez estoy mal, autojuicios, porque al igual gente que sí cambiazo los pensamientos han autosanado. Com- um, Mm, sí, sí, le entendí. Hay gente que cambiando los pensamientos han sanado. ok, ok. Sí, fíjate que hay casos de gente que incluso tienen el drama más grande del cuerpo que es el cáncer. Ujú. Y el darse cuenta de sus propias emociones y trabajar en ello, he sabido de casos que una de dos, o lo han sanado de plano, o sea que el cáncer se va, o por lo menos se dan cuenta de cómo es trabajar con esos. Obviamente hay casos en los que ya es demasiado tarde, pero tú mismo te das cuenta el cómo tu propia vibración te lleva a esos estados de enfermedad. Es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Al principio del podcast. Claro, y es justamente... Ah, perdón, sigue. No, no iba a decir eso, pues que es poderosísima la mente. Muchas veces no nos las creemos, pero sí es muy poderosa la mente, sí te cura. Pues mira, si la mente tiene la capacidad de enfermarme,
como lo dijimos al principio del podcast, ¿no? Tú decías, ¿cómo la mente puede ser tan poderosa de ella provocarme a mí los quistes, ¿no? Sí, Si la mente es tan poderosa para provocarme los quistes, también es lo suficientemente poderosa como para quitármelos de ahí. así es. Y claro, o sea, está comprobado, bueno, no comprobado científicamente, porque recuerden que las terapias holísticas no son científicas, ¿no? Pero sí hay muchos testimonios de personas que se han sometido a biodescodificación, se han hecho conscientes del síntoma, han trabajado la emoción y han sanado. Con ayuda, claro, de la programación neurolingüística, cambian los pensamientos, cambian las actitudes, cambia la vibración, cambia todo. Ujú. Entonces el cuerpo se sana, porque ya no está cayendo en la trampa del ego mentiroso. Entonces, entonces considero de que sí, o sea, sí es real y sí funciona. Y por eso es que muchas veces incluso contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico médico, contra tantas cosas que se ven, hay gente que sale de los hospitales sana y los médicos se quedan como, ¿qué? O sea, ¿cómo se pudo sanar de algo así? Sí, Porque esta persona llevaba de la mano, porque yo siempre voy a decir, es importantísimo, la medicina está por algo y es muy bueno que vayan, pero las personas llevan de la mano procesos terapéuticos holísticos y sanación. ujú. Y bueno, ahí sí hay casos en los que la gente, les digo, se ha curado incluso del cáncer. Y hay otros casos, por ejemplo, les voy a contar un caso así súper rapidísimo. Yo siempre ando quemando a mi familia. Ay, no, bueno, pero no voy a dar nombres ni nada. Pero bueno, tengo a alguien muy, muy allegado en la familia que hace como unos 10 11 años tuvo cáncer, como sea, salió de ahí y ya, estaba yendo constantemente a, a su terapia pues de chequeo para ver que no volviera a eso, ¿no? Hace unos años atrás, unos 2 3 años atrás, se lo volvieron a detectar. Y otra vez estuvo en terapia y todo, y creo que otra vez ya se controló, ¿no? Pero platicando el otro día con mi mamá, pues me empezó a decir, ¿no? Oye, fíjate que hacía asado con esta persona. Y su forma de pensar, o sea, simplemente las ideas que tiene esta persona y su forma de pensar y todo eso de que los miedos, enjuicia todo y, o sea, le pone mucha atención a ciertas cosas que tú dices, ah, ya veo de dónde viene, o sea, te das cuenta porque es que esa persona recae una y otra vez en esa enfermedad simplemente por la forma en la que se expresa de sí misma o la forma en la que ve su realidad, ¿no? Exactamente. Te digo, no puedo entrar en detalles porque pues, no quiero ahí balconear a mi No, no, familia. no queremos que el tío Juan se entere que estamos hablando de él. Eh, Pero fíjate que algo que también es súper poderoso, esto estamos hablando de nuestro cuerpo físico, pero Ujú. también cambia la realidad en nuestro exterior, o sea, nuestra vida Por cotidiana supuesto. cambia muchísimo. Simplemente el hecho de cambiar tu forma de pensar, empiezas a encontrar diferentes situaciones positivas en tu vida. A mí me pasó mucho con la economía. Yo antes de mi despertar Ujú. espiritual tenía una economía súper malísima, bien baja, la neta estaba pa'l perro. Y una vez que empecé a trabajar esto en la espiritualidad, de mis emociones y todo este show, y de observar y todo eso, me dio un impulso cañón. O sea, sí cambió muchísimo. Sí se nota mucho la diferencia desde que antes de mi despertar a lo que pasó después. Entonces eso es algo que yo también les puedo decir. Practicar meditación y autoconocerte es indispensable para vivir súper feliz. Sí, Por eso hacemos este podcast, para que les demos las herramientas de cómo trabajar con eso. efectivamente. Porque sí, tienes toda la razón. ¿Sabes? Cuando uno no despierta, Mm, tú puedes tener toda la plata, tú puedes tener todos los coches, autos, bueno, puedes tener todo eso y aún así sentir que no eres feliz. así es. Sentirte vacío, sentirte solo, etcétera.
En cambio, cuando tú ya despiertas, ¿no? Y tienes una actitud positiva, eres agradecido, aún cuando tienes tal vez, no sé, una prenda de vestir que la tienes hace muchos años, que no has cambiado, pero gracias porque tengo una, Ujú. ¿verdad? Tengo mi remerita ahí del, de los águilas, no sé. Entonces, pero al menos tengo, ¿no? Sí. Y, y tengo, no sé, mis zapatos y tengo lo que sea que yo tenga. Gracias por eso. Entonces, esta actitud de gratitud o de sentirse abundante, próspero. O sea, si yo me pongo a mirar afuera, no el resto, y ya en la trampa de luego me comparo, pues no pareciera, ¿verdad? Pero Ujú. si yo siento realmente, ¿no? En mi interior que, que realmente soy abundante, que realmente soy próspero, no me comparo con nadie. A veces ni siquiera conmigo mismo, porque uno sube, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Ujú. Pero soy feliz con lo que tengo. Eso no significa ser mediocre tampoco. Quítense esas cosas de la cabeza, chicos. ¿No? Porque al final tú aceptas, ¿no? De alguna manera agradeces, pero sigues trabajando, Ujú. ¿verdad? Continúas trabajando para seguir evolucionando, seguir creciendo, seguir camino digamos, a la experiencia, en esta experiencia humana, ¿no? En este caminito, seguir avanzando, seguir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, para eso hay que seguir trabajando, ¿verdad? Todos los días tengo que comer y para comer hay que trabajar. Hay que trabajar. Y, ajá, y así, entonces esta actitud es la que promueve que nosotros vayamos atrayendo nuevas cosas y más bonitas a nuestra vida, así sea por el sesgo de confirmación o por la ley de atracción o como lo quieran llamar, al final atraes lo que eres, no lo que dices, no lo que piensas, no lo que escribes, atraes lo que eres. Así es. Si yo soy exitoso, atraigo éxito. Si yo soy próspero, si yo soy abundante, si yo soy agradecido, eso es lo que estoy atrayendo. En cambio, si digo, soy bruto, soy un fracaso, Soy soy, pobre. es- soy pobre, ajá, aunque sea de broma, Ajá. ¿qué estoy atrayendo? ¿Cuál es esa vibración que yo estoy emanando? ¿Verdad? Sí. O incluso las personas que se autodenominan de una manera, ¿no? Yo me acuerdo mi mejor amiga me decía, es que yo soy celosa, yo soy muy celosa y a mí me tiene que aceptar así, Hoy nomás. porque yo soy celosa. Ajá. Entonces yo no le decía nada, pues porque cada quien, yo a veces yo ya no quiero intervenir. Al principio yo así como que luchaba, pero ya luego he ido aprendiendo. Pero Claro. yo me quedaba con las lecciones, ¿no? O sea, si yo sigo diciendo que soy celosa y no quiero trabajar en mis celos, que al final es una inseguridad, Mm. pues voy a traer personas que me hagan sentir como Celosa. celosa, exactamente, ¿no? Entonces todo lo que yo decreto, ¿no? A través de mi misma vibración es lo que voy a traer. Ujú. Fíjate que algo que a mí también me ha funcionado mucho, y a veces mi esposa me dice que soy un culero, es expresarme como es, ¿no? Ujú. O sea, el otro día mi esposa se puso un pantalón que se veía muy bien, y yo me le quedé mirando y yo le dije, ¿así vas a salir? Sí, ¿qué tiene? ¡Ay, estos celos! Pero, fíjate, o sea, pero lo acepto que me siento Ujú, celoso. Y no le ujú. armo, no le armo un pancho, ¿no? No, quítate eso, no te lo pongas. O sea, no, no, no. O sea, acepto que estoy celoso y punto, hasta ahí. Y se lo Y expresaste. se lo expreso, claro. O sea, es Ujú. tan sencillo como eso. Y a veces nos cuesta tanto trabajo expresarnos porque pensamos que lo que emane de nuestra boca es responsabilidad de la otra persona, ¿no? Y no. Y no. De hecho, es algo, ajá, es algo que siempre recomiendo en temas de pareja, ¿no? Cuando tú sientes algo, dilo. Ujú. No temas al cómo el otro va a reaccionar, a qué ir a decir, a qué ir a pensar. Exprésalo, obviamente, exprésalo de una forma pues asertiva, ¿verdad? Sí, claro, Para que positiva. el otro,
Para que el otro pueda recibir el mensaje. Y expresa lo que sea que quieras expresar sin la intención que el otro cambie. No sé si me dejo entender. Ujú. Sí, yo no voy a decirle que se quite ese pantalón simplemente porque me hace sentir celoso. Exactamente. Yo solamente le estoy expresando cómo me siento. Las decisiones que la otra persona tome con esa información dependen de ella. Ujú. Y ya, nada más. No, y eso es parte de soltar el control, ¿no? Y Así es. que es algo muy poderoso para poder ser felices, porque ¿qué nos trae sufrimiento? Eso. Cuando yo tengo una pareja y no me gusta la ropa que tiene puesta y le expreso que no me gusta, pero no se la cambia, me molesto. Y ahí vienen ¿Por los qué? problemas. Porque yo quiero que se cambie. Y de repente no le voy a decir nada, pero yo en mis adentros tengo un enojo de que ¿por qué no se cambió el pantalón si yo le dije que no me gustaba? Y ahí viene el Entonces, pedo. y sufres por gusto, mijo. Eso. ¿De quién es el pedo? ¿El tuyo o de tu esposa que trae el pantalón? Pues es mío, Exactamente. ¿no? Sufres por gusto, porque no hay nada que tú puedas hacer en tu mente que cambie la mente del otro. Y nos da risa porque en teoría suena bien fácil, pero a la hora de llevarlo a la práctica, Eh, reconocemos Leo y yo que es complicadito. Súper Pero es un complicado. trabajo, es un trabajo. Chicos, el despertar no es un evento. O sea, no es que diga, uy, en tal fecha me desperté y ya de partir de ahí, no, las cosas cambiaron en mi vida, sino que es un proceso. Es un proceso en el que paso a paso vamos a ir aprendiendo, evolucionando, creciendo, de repente volvemos a bajar y de repente volvemos a subir, es un vaivén. Sí, claro. Y el aprendizaje es tácito, pues, ¿no? Para poder ir evolucionando, pero el aprendizaje así teórico como lo estamos hablando es bien bonito, pero a la hora que me toque aprenderlo en la realidad, ahí es donde realmente nos llega a tocar fibras. Sí, por eso es súper importante conocerte. O sea, volvemos a lo mismo. Ese es el meollo del asunto, dijera uno por ahí. O sea, conócete. Empieza a hacer una lista de las cosas que a ti te gustan, de lo que no te gusta, y empezar a reflexionar. O sea, recuerda que tú tienes un ego, o sea, una máscara, un avatar. Y así como lo creaste, lo puedes recrear, se puede decir, ¿no? Ujú, Y exactamente. una vez que te conoces, entonces puedes hacer este tipo de trabajos. En el sentido de que cuando estés en búsqueda de una pareja, pues vas a saber exactamente cómo quieres esa pareja. Porque es lo mismo que tú tienes para ofrecer, ¿no? Solita la gente se va agregando a tu vida o no cuando eres consciente de quién eres. En este sentido, por ejemplo, con mi esposa, obviamente, si yo se lo hubiera dicho a mi primera exnovia, que era una celosa empedernida, hubiera creado ahí un drama cañón, ¿no? Pero obviamente, Un conflicto. así es, pero obviamente mi esposa sabe, está en mi misma frecuencia, porque sabe cómo soy, sabe cómo me expreso, y algo que yo cultivé en esta relación es ser sincero. Yo la verdad nunca le he mentido a mi esposa en el sentido de decirle algo que no piense, ¿sale? Entonces yo siempre me expreso con la verdad. Yo con ella siempre le digo las cosas. Me sentí mal, eso que dijiste me hizo sentirme mal, me sentí triste. Y ya ella luego a veces me pregunta, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Ah, pues es que siento que le estás dando demasiada atención a tu trabajo, a mí no, siento que esto que estás discutiendo, pues no debe de ir. Y ahora selecciono mis batallas, dijeron no por ahí, o sea, yo mismo digo, no, esta pelea la tengo perdida y ya mejor la escucho y ya le digo, ok, esa es tu idea, ahí la vamos a dejar, yo ya no me voy a meter. Y yo algo que hago mucho es jugar, o sea, yo juego con ella. Cuando está discutiéndome algo, yo siempre me volteo con ella y le digo, ¿es en serio que lo que me estás diciendo? Sí, ok, no voy a emitir un juicio porque sé que esta batalla la tengo perdida. Y me empiezo a reír. Y ella de estar enojada, también se empieza a reír, entonces está chingón esta parte cuando empiezas a conocerte a ti mismo y empiezas a practicarlo con tu pareja del momento, ¿no? Sí, sí, es bonito. Es bonito porque las parejas se construyen, Leonardo. Entonces, las parejas
se van conociendo y van construyendo, ¿no? De la misma manera en la casita, pues, ¿no? Que siempre doy ese ejemplo. Vas construyendo la casita. Sí, Entonces, no es que tú no encuentras la pareja o el amor de tu vida, tú lo lo construyes con la construyes. persona que tengas a la frente. Y un ejercicio que me gusta mucho, que creo que algunos del grupo lo han hecho, es el ejercicio de la T, ¿verdad? Pongo en el lado izquierdo las cosas que me gustan de mi relación y en el lado derecho las que no me gustan tanto. Las que me gustan son mi calidad de vida, de eso yo no voy pues, a cuestionar nada, pero las del lado derecho estoy dispuesto a aceptarlas porque no van a cambiar. O sea, mi pareja es como es, Ujú. ¿no? Y como en algún momento dije, si yo quiero que todos me acepten tal y como soy, ¿por qué yo no acepto a mi pareja tal y como es? Ajá, así es. Bueno, Reg, pues este tema la verdad nos da para seguir aquí hablando, pero ya llevamos casi 2 horas, 1 hora 40 y tantos minutos. Wow, es cierto. Y ni pasó, ni sentí que haya pasado. Yo tampoco sentí. Pero bueno, uno se divierte cuando, ¿ok? El tiempo vuela cuando uno se divierte. Ajá. Muy bien, Reg, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque ya también ya tengo cosas que hacer ahorita. Sí, Y sí. ¿quieres dar una última frase, algo para concluir? Pues yo creo que podemos concluir con que trabajar nuestros juicios internos implica ser consciente de nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuestionar eh, la validez de este juicio o la utilidad de este juicio, practicar la autocompasión, reestructurar nuestros pensamientos negativos y buscar, si es que es necesario, ayuda profesional. Eso es algo súper básico para comenzar a trabajar en nuestros juicios internos. Si tú sientes que puedes hacerlo solo, herramientas aquí a lo largo del podcast te hemos dado, y si quieres más herramientas igual nos puedes contactar en el grupo de Leo. Estamos constantemente dando información de cómo poder hacerlo, y si quieres una sesión privada conmigo también lo puedes ahí encontrar. Y si no, también puedes solicitar ayuda. Nunca es malo este, encontrar una guía para poder trabajar nuestros juicios internos y otras áreas de nuestra vida. Ok, padrísimo. Muy bien, gente, pues les recuerdo que están escuchando Uno Diario al Despertar. Todos los que se quedaron hasta este momento, les agradezco de todo corazón porque la verdad sí, ahora sí nos volamos la barda. Y estuvo padrísimo, Rec, la verdad me súper divertí, me encantó. Creo que estos podcasts así, si siguen con esta calidad de información, vamos a llegar muy lejos. Sí, genial, me lo pasé muy bien también, me Muy divertí bien. mucho. Muy bien, Rec, pues te mando un abrazote, mucha luz a toda la gente que nos está escuchando y agradezco mucho que estén aquí escuchando, ¿sale? Entonces nos vemos en el próximo episodio. Una disculpa que lo cortemos así, pero la verdad ya nos volamos la barda. Y Tenemos responsabilidades. sí. Y bueno, podríamos retomarlo en otro episodio para aclarar ciertas cosas. Si tienen dudas, igual contáctenme. Me encuentran como @ornaol en todas mis redes sociales. Y en TikTok estoy muy activo. Ahí también, ahí está el link para unirse al grupo, aquellos que se quieran unir y pues platicar. Y pues ahí andamos, todo chévere. Muchas gracias, Rec. Que estés muy bien. Hasta ti, adiosito, Hasta luego. Bye, chao. chicos. Gracias.